seguro copia. ¿Listo? Bien. Nosotros estábamos conversando, ¿sí?, acerca de la vigencia del diezmo, ¿se acuerdan? Y había cosas que nosotros teníamos que ver, ¿sí?, que teníamos que estudiar porque hay gente que dice, no hay que dar el diezmo. Y bueno, yo siempre digo, hay gente que dice así, ¿no? Yo no doy el diezmo porque la Biblia no dice en el Nuevo Testamento que hay que dar el diezmo. Entonces yo siempre contesto, pero hay muchas cosas que no están dichas en el Nuevo Testamento y que sin embargo tenemos que hacerlas igual. El sábado tampoco dice que hay que guardarlo en el Nuevo Testamento. No sé si me explico. Nosotros sacamos inferencias y cuando por ahí nosotros decimos, no, pero Pablo iba a la sinagoga el sábado, Jesús iba a la sinagoga el sábado, y yo puedo decir, bueno, pero eso no significa que lo guardaban. Ahí dice que iban porque era la costumbre de ese tiempo, porque era el único día de culto, etcétera, etcétera, y podemos entrar a filosofar para contradecir esas cosas. Entonces, yo no puedo decir de que porque no lo diga el Nuevo Testamento ya no hay que hacerlo. Entonces, hay cosas que no necesariamente las dice el Nuevo Testamento porque ya quedaron especificadas en el Antiguo Testamento y no es necesario que se las vuelva a decir de nuevo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Claro, con respecto a eso que vos decís, tengo una pregunta. Por ejemplo, no hace, porque estamos hablando en cuanto al tema del diezmo, que se engloba dentro de la ley de los 10 mandamientos. Claro. O sea, y todo lo que fue dado y explicado de los 10 mandamientos, o sea, digamos, creo que ya está implícito dentro del Nuevo Testamento. No hace falta que se dé la explicación del Antiguo en el Nuevo Testamento sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Claro, eso por un lado. Si bien es cierto, la ley del diezmo estaba, era un aditivo de lo que rodeaba la ley ceremonial, pero más allá de eso era un sistema económico para mantener el servicio del templo y el servicio de adoración y para mantener al ministro levita. Si ustedes buscan una concordancia, ¿sí?, y comienzan a estudiar lo que es el diezmo, se van a dar cuenta que uno lo daba a Dios, lo llevaba al templo y era específicamente para sostener al ministro levita. El ministro levita era sostenido con el diezmo, ¿sí? Y lo que nos dice Bernardo recién es verdad. Dios lo englobó al hecho de no dar el diezmo como robo. Y al haberlo puesto como robo, automáticamente lo engloba dentro del 8º mandamiento para que nosotros veamos que no dar el diezmo y la ofrenda para la mantención de los ministros levitas era un robo. Y lo que era robo en el Antiguo Testamento sigue siendo robo en el Nuevo Testamento. Ya no hay un templo en Jerusalén, pero el sistema económico de los diezmos y las ofrendas sigue siendo tan perfecto, ¿sí?, para sostener hoy en día a los ministros. ¿Por qué? Porque siempre iba a haber ministros. Iba a haber ministros en el Antiguo Testamento, iba a haber ministros en el Nuevo Testamento. Hubo ministros cuando ya estuvo la iglesia del Antiguo Testamento organizada. Y hay ministros en el Nuevo Testamento siempre que la iglesia ya estuvo organizada. Porque de algo tienen que vivir los ministros. Si un ministro está dedicado de lleno a hacer la obra de Dios, hay que mantenerlo con algo. ¿Con qué se lo va a mantener a él, a su esposa, a su familia, a sus hijos? ¿De qué van a comer sus hijos? ¿Acaso un ministro no tiene derecho a casarse? ¿Y con qué lo va a alimentar a los hijos? ¿Y con qué los va a vestir? ¿Y con qué los va a mandar a estudiar? ¿Con ofrenditas? Si ustedes saben que el promedio de miembros de iglesia somos muy parcos para dar ofrendas. Damos 1 peso, 50 centavos, 2 pesos, y eso sí tenemos y cuando queremos. Imagínense si los ministros tuvieran que vivir de las limosnas que nosotros damos o de las ofrendas, no viviría nadie, y nadie quisiera también llegar a ser un ministro de Dios, ¿sí? Ahora, algunos sacan el ejemplo de Pablo y dice, Pablo no recibía este sueldo fijo. Bueno, eso es relativo, como ya les voy a mostrar enseguida algo interesante que quiero que estudiemos. Pero hagamos de cuenta de que Pablo no recibía salario. Bueno, en el caso de Pablo es único porque había potencia del Espíritu Santo. Ahora, yo también diría, yo podría ser ministro y que nadie me pague nada y vivo de lo que me doy, de lo que me den, no sé si me explico.
Pero qué distinto sería de que yo vaya casa por casa sanando enfermos, haciendo milagros, echando demonios, sanando todo tipo de cáncer, de enfermedad. Ahí sería distinto, porque yo podría decir, voy con la potencia del Espíritu Santo y doy tal ministerio a las personas que se me abren de par en par las puertas y por lo menos un plato de comida me ofrecen, a mí y a mi familia. Pero imagínense hoy en día que no hay potencia del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos decir que un ministro va a decir, no me den salario y yo quiero vivir como Pablo. O en todo caso, si quisiera vivir como Pablo, Dios tendría que darle la potencia del Espíritu Santo con todos los dones del Espíritu como tenía Pablo. Imagínense, ¿quién no se atrevería a vivir sin sueldo fijo si tengo la potencia del Espíritu Santo con todos los dones? Ahí no habría problema porque se te abrirían todas las puertas para predicar la palabra. Predicaba también, digamos, el tema mucho de la ociosidad, digamos, entonces da el ejemplo. Muy bien, Sergio, y algo que me estaba olvidando, Pablo trabajaba. ¿Sabían que Pablo era experto constructor de tiendas? Bueno, tenía dos labores poderosas. Primero era un teólogo que había sido miembro del Sanedrín, era un teólogo profesional. Bueno, ya no trabajaba de eso porque ahora estaba dedicado al cristianismo, pero ahora aparte era un experto constructor de tiendas. O sea que tampoco necesitaba que nadie lo mantenga, no sé si me explico. Entonces, es muy interesante notar eso. Pero vamos a analizar... La reflexión está buena, digamos, la gente que no quiere dar el diezmo por ciertos pretextos así, ¿sí? En la que decía, si nosotros no le queremos dar a Dios ahora el 10% de algo material, menos le vamos a dar a Dios la vida cuando Él nos pida tener un testimonio con sangre. Y claro, fíjense en ese principio, ¿no? Si yo no quiero dar un diezmo, ¿qué voy a decir que voy a dar mi vida por causa de Cristo en el martirio? Eso por ponerles un ejemplo, ¿no? Como tirándoles un ejemplo para que ustedes se den cuenta. O más adelante tener que vender los bienes de uno y darlos todos. O tener que vender los bienes. Bueno, yo les voy a compartir varias cosas acá, ¿no? Para que ustedes vean, y les voy a pedir por favor que se concentren porque es importante el tema que estamos estudiando. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14, que es el versículo que venimos estudiándolo siempre nosotros. Y siempre le sacamos cosas nuevas porque la palabra de Dios, a la palabra de Dios no hay que darle un cumplimiento restringido o como que tenga poco significado, sino que tiene mucho significado. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14 dice así, chicos: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven al altar del altar participan? Así también, de la misma forma, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero ¿cómo va a vivir del Evangelio? Y bueno, va a vivir del Evangelio de la misma forma como los ministros levitas vivían del santuario. Así como los ministros levitas trabajaban del santuario y vivían del santuario, así también los ministros del Evangelio deben vivir del Evangelio. El levita vivía del servicio del santuario, el ministro vive del servicio del Evangelio. Entonces, a mí lo que me duele un poco es la hipocresía interpretativa que hay a veces de algunos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estudian profecías, ellos dicen, no, buscamos gemas de la verdad. Y por ahí van en alguna parte de algún cumplimiento profético y sacan algunos textos que ellos dicen que están puestos ahí con profundidad, con ciencia. Pero justo acá también ahora vemos que hay el versículo 13 y 14, para aquel que es un estudiante cuidadoso de la Biblia, también se va a dar cuenta que está puesto ahí de manera profunda y con ciencia. Pablo lo pone ahí. De pronto él viene hablando de cómo se tienen que sostener los ministros y de pronto lo inserta al versículo 13 y 14 de una manera extraordinaria para que los lectores de aquel tiempo, que estaban mucho más familiarizados que nosotros con los servicios del templo, puedan darse cuenta de qué manera tenía que vivir un ministro. Entonces, para el lector estudioso, al darse cuenta de esto, al ver y cómo está puesto acá este versículo, dice lo siguiente: ahora entiendo por qué Pablo lo puso con ciencia este versículo acá cuando viene hablando del sostén de los ministros.
Entonces yo retrocedo un poco, chicos, quiero retroceder un poco, y lo habíamos explicado la vez pasada, pero yo ahora quiero explicarlo más detenidamente, porque me he dado cuenta, chicos, que si yo voy muy rápido hay muchas ideas que quedan en blanco y no las explicamos bien. El versículo número 3 dice: esta es mi respuesta a los que me preguntan, ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y beber? Que era lo que yo les explicaba. ¿Acaso Pablo y Bernabé, que eran apóstoles, no tenían derecho de comer y de beber? Y para comer y beber hay que tener plata, tienen que tener dinero, si no, ¿con qué van a comer y van a beber? ¿Del aire? ¿Del amor van a vivir? Con amor no se come, hermanos. Entonces, ¿qué acaso nosotros no tenemos potestad, derecho de comer y de beber? Que era lo que yo les comentaba al comenzar el estudio bíblico. Y ahora noten el versículo 5. ¿Acaso no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer? ¿Qué está queriendo decir acá? ¿Acaso no tenemos derecho de casarnos también nosotros? Claro que sí. Pablo tenía derecho de casarse, Bernabé tenía derecho de casarse y de estar con una mujer. Hermano, no es pecado el matrimonio, no es pecado el sexo, no es pecado la relación marital. Ellos también tenían derecho. Y dice, pero noten qué interesante el versículo 5, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que eran también apóstoles. En una palabra, ¿no tenemos derecho de casarnos y tener una mujer y una familia como Pedro y como los otros apóstoles y como los hermanos del Señor? Todos eran casados, todos tenían mujeres, todos tenían familia y todos comían y bebían. Y dice, así de la misma forma que ellos, ¿acaso yo y Bernabé tampoco no tenemos, dice, derecho? ¿Por qué no podemos tener derecho nosotros? Chicos, los apóstoles eran casados, con familia, con hijos, y tenían derecho de comer y de beber. Y yo les voy a decir algo interesante que una vez lo hablaba con un amigo mío. De ofrendas y de limosnas no se le puede pagar a un ministro, hermanos. Porque el ministro tiene derecho a vivir bien, porque forma parte de la estructura que sostiene a la iglesia adventista. Y voy a decir algo que mucha gente no va a entender, pero esto lo digo con profundidad. Aunque el pastor fuese malo, lo mismo ayuda a la estructura de la iglesia. Incluso hasta el pastor que quizás sea un poco negligente en su trabajo, por supuesto, no vamos a hablar de un pastor impío, ¿no? Un pastor ya hereje que enseñe cosas feas, no. Pero si aún el pastor más negligente que puede haber, pero que no sea malo, sino que simplemente no hace su trabajo, ayuda a sostener la estructura de la iglesia adventista y tenemos que mantenerlo. ¿Que ustedes creen que en el tiempo del santuario no había levitas que eran negligentes? ¿Levitas que no hacían bien su trabajo? Claro que sí, lean toda la historia. Y lo mismo Dios decía, no te olvidarás de mantener al levita. Elí, por ejemplo, era negligente. Elí y todos los hijos de Elí. Incluso algunos hijos de Moisés fueron hijos de Aarón, fueron malos. Y se lee en toda la historia de lo que es el sacerdocio levítico. Siempre hubo levitas que fueron negligentes en hacer la obra de Dios. Y en el Antiguo Testamento lo mismo Dios decía, que había que llevar los diezmos y las ofrendas al templo. O sea que si alguien dice ahora que no da el diezmo porque algunos pastores no sirven o administran mal el diezmo, está equivocado, porque en el Antiguo Testamento también había pastores que no servían y administraban mal las cosas, y sin embargo Jehová mandaba que se lo dé al diezmo de la misma forma. Claro, porque el Señor decía, ¿robará el hombre a Dios? Claro. No, independientemente del levita sea bueno o malo. Exactamente, yo puedo decir, bueno, pero el levita no cumplía con su función ministerial. Y Dios dice, pero vos me estás robando a mí. Vos no lo querés dar a él, pero en una palabra no me lo estás dando a mí, me estás robando a mí. Vos tenés pica con el levita, pero me robás a mí. ¿Qué tengo que ver yo con que él no sirva? Si él no sirve, déjamelo a mí, que yo me voy a encargar de ese tema. Presten atención, versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién dice apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? No, no lo dice también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa no pondrás bozal al buey que trilla? Cuando el buey iba trillando, iba pisando, no debía, algunos teólogos interpretan así, no se le debía poner un bozal que le tape la boca, porque si iba trillando y caía un grano y el buey lo quería comer, mientras iba trabajando podía comer. Entonces, si un ministro está trabajando, tiene derecho también de comer. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O díselo enteramente por nosotros. Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. ¿Qué fruto? Ofrenditas, limosnas. ¿Limosnas de lástima que uno da? No, hermanos. El ministro tiene un honor, no se lo mantiene al ministro con ofrenditas lastimosas, con limosnas. Si el ministro de Dios, que ha estudiado para ser ministro, que se ha preparado para ser ministro, que ha sido ungido para ser ministro, no es que yo voy y le tiro una limosna como si fuese un indigente de la calle. Yo no puedo pensar que el ministro de Dios es como un indigente, que yo voy, ¿sí? Y está una persona pobre en la calle sentada pidiendo limosna y yo voy de lástima y le tiro algo. ¿Así hay que hacer con el ministro? No. ¿Y por qué no hay que hacer así con el ministro? Fíjense en el versículo número 10. Dice, porque con esperanza, dice la última parte del versículo 10, con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Ellos quieren recibir fruto. Si yo me voy a preparar para pastor y trabajo como pastor, es con la esperanza de recibir fruto. Yo quiero amar a Dios y servir a Dios no por interés, pero también con la esperanza de recibir fruto. Y eso es lo que muchos hermanos de grupos disidentes, de laicos o de gente que no entiende bien la profundidad de la palabra de Dios, se pone a cuestionar cosas que no entiende. Yo no tan solamente sirvo a Dios por amor, sino con la esperanza de recibir fruto. Y lo está diciendo Pablo. Y al que no le gusta lo que diga Pablo, y bueno, tiene que ir a discutirle a Dios, porque Dios lo inspiró a Pablo. Si yo me voy a estudiar para pastor y me preparo para pastor, es también con la esperanza de recibir fruto. Fruto de almas, fruto de amistad, fruto de servicio, pero también fruto de que se me pague lo que yo estoy mereciendo por mi servicio. Yo no pido que nadie me regale nada, sino que se me pague por mis servicios. Entonces, chicos, dice el versículo 11, si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿sí?, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Y si otros tienen en vosotros esta potestad, y aquí es donde yo me había olvidado de explicar el versículo 12 de la clase pasada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y si otros tienen en vosotros esta potestad. ¿Qué significa eso? Y bueno, vamos ahora al versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y ahora vamos al versículo número 12. Si otros tienen en vosotros esta potestad, o sea, de que los mantenían, hermanos, con un salario, no sabemos si el salario será fijo, no sabemos bien si se le pagaba por mes, o del 1 al 10, o cada quincena, o cada 3 meses, no sabemos, hermanos, esas cosas, pero sí sabemos que la iglesia los mantenía económicamente. Los otros apóstoles eran mantenidos por la iglesia, por eso dice, si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿acaso no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, dice, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hermanos, esto para mí que yo les acabo de leer, ¿sí?, me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque muestra que todos los apóstoles eran subsidiados por la iglesia.
No sé si el sueldo habrá sido mucho, mediano o poco, pero la iglesia los mantenía porque era deber de la iglesia, y Pablo la conocía esta doctrina, chicos, y la enseñaba. Y aparte de enseñarla, la dejó escrita para que todo el mundo entienda. Ahora bien, alguien dice, no, pero la Biblia no dice que Pablo haya recibido un sueldo, capaz que era una ayuda. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito más, ¿sí? Pero él mismo dice que no, dice, por no poner ningún obstáculo, ¿a qué se refiere, digamos, por eso no lo recibe él? Claro, él dice, yo tengo derecho a que me paguen, pero para que nadie ande hablando de que yo soy un mantenido, entonces no uso de esta potestad, aunque tengo derecho a usarla, pero no la uso. Ahora, ¿por qué Pablo, Sergio, por qué Pablo no usaba de esta potestad? Porque el contexto lo explica. Se lo acusaba a Pablo de ser un pícaro. Y noten, vamos a los versículos número 1 al 3. ¿De qué se lo acusaba a Pablo? En 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 3, ahí está el tema de por qué se lo acusaba a Pablo, ¿sí? ¿De qué se lo estaba acusando a Pablo? Dice el versículo 1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Claro que sí. ¿No he visto al Señor Jesús nuestro? Claro que sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Claro que sí. Todas estas preguntas merecen una respuesta afirmativa. Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. En una palabra, para todos aquellos que me critican, la obra de mi apostolado son todas las iglesias que yo he fundado y todos los discípulos que he logrado hacer por la gracia de Dios. Entonces, chicos, a Pablo se lo criticaba. Esta es la respuesta a los que me condenan, a los que me critican, a los que me preguntan. Y por eso Pablo salta ahora en el versículo 15 y dice, mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo mejor por morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Y dice el versículo 16, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Versículo 7, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, lo mismo la dispensación me ha sido encargada. Versículo 18, ¿cuál pues es mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, o sea, gratis, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Bien, Pablo predicaba gratis, a él nadie le pagaba sueldo fijo. Ahora, el hecho de que nunca haya tenido un sueldo fijo, ¿significa que en algún momento no le hayan dado un sueldo de vez en cuando a Pablo? No, claro que sí, o sea, en una palabra, a Pablo sí le daban un sueldo de vez en cuando a la iglesia. ¿Y a dónde está escrito eso? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Les voy a pedir por favor que busquemos 2 de Corintios 11. Entonces yo le pediría a muchos hermanos que atacan el tema del diezmo, que tengan cuidado, que se saquen el zapato de sus pies, porque el terreno donde estás es tierra santa. Y la Biblia lo está confirmando. Para la persona que tiene discernimiento espiritual, uno puede llegar a confirmar cómo es el pensamiento de Dios para la iglesia del Nuevo Testamento hasta el tiempo del fin, o sea, desde que se la fundó. En 2 de Corintios capítulo 11, chicos, el versículo número 5 al 9. Vamos viendo varios textos. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5 al 9. Vamos a ver lo siguiente. Y antes de leerlo les digo algo. Cuando lean el espíritu de profecía, van a ver que la hermana Juárez dice claramente, Dios me ha dado luz para mostrar que hay que dar el diezmo, y que el que no da el diezmo está desobedeciendo a Dios. El profeta Malaquías dice, no lo digo yo, no lo dice la iglesia adventista, no es porque lo diga Elena de White. Malaquías dice que no dar el diezmo es pecado porque es robo. Punto. Ahora, si a alguien no le gusta, por favor que no me diga nada a mí, que vaya y se lo diga a Malaquías.
que vaya a discutir con Dios. Porque yo estaba viendo un programa, ¿no?, en una iglesia evangélica, donde se le preguntaba a un pastor evangélico y le decían: pastor, ¿pero es pecado no dar el diezmo? Y él no se atrevió a decirlo, cuando el profeta Malaquías dice claramente que el que no da el diezmo y la ofrenda está robando a Dios, y es pecado. ¿El robo es pecado? Claro que sí, es pecado, hermanos, y tiene doble maldición el no dar el diezmo. Ahora, si alguien dice que esto no es así, y bueno, que vaya y le discuta a Dios. Dios ya ha dejado sentados los precedentes en el Antiguo Testamento. No puede volver a explicar de nuevo el diezmo en el Nuevo Testamento. No puede volver a explicar el tema del sábado en el Nuevo Testamento. No puede ponerse a hablar de que está mal drogarse, tomar bebidas alcohólicas. No puede hablar que los vicios sexuales están mal. No puede ponerse a explicar todo de nuevo Dios en el Nuevo Testamento para que uno le obedezca, si ya todo fue estipulado en el Antiguo Testamento. Dios no se puede poner a explicar todo de nuevo para que yo diga: ah, ahora sí me doy cuenta de que es así, tengo que guardarlo. En el versículo 5 al 9 dice: cierto pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces dice, chicos, porque aunque soy vasto en la palabra, empero no en la ciencia, mas en todo somos ya del todo manifiestos a vosotros. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados? Porque os he predicado el Evangelio de Dios de balde, o sea, gratis. Y dice el versículo 8: he despojado a otras iglesias. ¿Qué significa eso? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para venir a ministrarles a ustedes. Pablo tenía que viajar, tenía que comer, tenía que comprarse ropa, tenía que comprarse capotes, abrigos, libros. Y a veces él llevaba consigo un grupo de ayudantes como Timoteo, Epafrodito y muchos otros, Bernabé. ¿Y con qué se los mantenía ellos? Vivían. Los escribas. Y claro, y los que le ayudaban a escribir las epístolas. ¿Y con qué vivían? ¿Del amor? Cuando tenían que ir a hospedarse en otro lugar, ¿qué? ¿Con amor llegaban ellos? No, porque por más que tenga potencia el Espíritu Santo, lo mismo algo hay que pagar. Entonces en el versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros, y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba, noten, suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso y me guardaré. En una palabra, ustedes ninguno me ha pagado nada, pero había otras iglesias que me pagaban. He recibido salario de otras iglesias. No me acuerdo en este momento, pero podría ser, porque era de Grecia, ¿sí? En Filipenses 4 dice sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación, y después le cuenta, digamos, de que ellos le daban. Pero después está uno en el 4:17, Filipenses, cuando él aclara: no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Bien ahí, y ahí explica, de paso muy bien que lo leyó Sergio, ya pasamos ese texto, pero quiero ver el versículo 9, aquí dice: otras iglesias yo las despojé de dinero, me dieron salario con muchas cosas, para que venga y les ministre a ustedes. Pero ustedes nunca me pagaron. Y encima, cuando yo tenía necesidad, los hermanos que venían de Macedonia me daban. Ahora, noten el versículo que nos leyó Sergio en Filipenses. Vamos a ver algo interesante. En Filipenses capítulo 4 dice el versículo... Noten, chicos, Filipenses capítulo 4, vamos a leer el versículo número 10 en adelante. Pablo aquí habla de la ayuda económica que le daban, y muy bien, Sergio, por recordarnos este texto. Yo no lo había puesto en el estudio bíblico, pero es muy bueno que recordemos para que veamos que las iglesias pagaban. Ahora,
Es lógico que no iban a tener un sueldo mensual con boleta de sueldo, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con obra social como tienen hoy en día los pastores, porque si bien es cierto la iglesia se estaba organizando, pero era perseguida y no tenían instituciones económicas, no había contadores con una oficina donde uno tenía que ir a recibir el recibo de sueldo, no, porque era una iglesia perseguida. Hoy en día sí, entonces el ordenamiento para pagarles no era el mismo. Entonces dice el versículo 10, mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de la ayuda económica, hermanos. Y dice el versículo número 14, sin embargo, dice Pablo, sin embargo, qué extraordinario y cómo nos da luz estos textos. A pesar de todo esto, está re bien lo que han hecho, dice Pablo. Noten el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Muy bien, Sergio, ahí confirmamos un dato que nos había dicho Sergio. Es así como dice él, y noten cómo nos confirma de que los macedonios lo mantenían a Pablo. Ya leemos. También vosotros, oh filipenses, al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, por decir las veces que estaba necesitando. Versículo número 17, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? Entonces dice versículo número 18, empero todo lo he recibido y tengo abundancia ahora. Hermanos, Pablo ahora tenía abundancia. Yo me imagino, ¿no? Toda la plata y las cosas que le habrán traído. Para que él diga que tiene abundancia y que está lleno, debe haber, estaba lleno Pablo, ¿no? Podríamos decir así. Pero, ¿por qué entonces yo podría criticarlo a Pablo y decirle, mira, Pablo está lleno, ahora está contento porque ahora, como los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Macedonia le han enviado plata, ahora está con los bolsillos llenos? Míralo este pastor, míralo este apóstol, ahora está lleno, ahora tiene abundancia. No podemos criticar, hermanos, porque Pablo dice que le habían enviado lo necesario y estaba lleno, tenía abundancia, estaba lleno económicamente. ¿Por qué hoy en día los pastores también no tienen derecho a estar llenos? ¿O es que yo hablo porque tengo envidia? Claro, como un pastor se compró un autito y yo no me puedo comprar el autito, yo lo envidio. Hermanos, es envidia. ¿Saben por qué? Porque si yo me consagrase a Dios, Dios me haría que yo también me compre el autito igual que el pastor. El hecho de que un pastor pueda ganar bien en el ministerio no significa que sea millonario. ¿Ustedes han conocido un pastor adventista que se ha hecho millonario porque predica el Evangelio? No. ¿Que pueda ganar bien? Sí. ¿Que pueda hacer estudiar a sus hijos en una buena universidad? Sí. ¿Que él con los años se compre una buena casa y un buen auto? Sí. Pero eso no significa que sea millonario, sino que es fruto de su ministerio. ¿Y a qué quiero llegar acá? Cuidado con criticar a los pastores. Los pastores no deben ser criticados, hermanos. ¿Por qué? Si un pastor se está portando mal, Dios se encargará, hermanos, de tirarle la oreja. Y si yo realmente tengo amor cristiano, mi misión es acercarme y hablarle con amor, no como hacen algunos hermanos que dicen, ese pastor se ha comprado, mirá el auto que se ha comprado, mirá la 4x4 que se ha comprado.
¿Que el pastor no tiene derecho a darse un gusto? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué si yo ahora me compro una 4x4 y voy a llevarlo al extremo, ¿no? Voy a llevarlo al extremo, ya un poco pecaminoso, ya al ejemplo. Pero si yo me compro una 4x4 y pongo música todo lo que da, como hacen muchos hermanos de iglesia, y se paran en la calle 25 de mayo, acá en Tucumán, un sábado a la noche, nadie le dice nada, porque él es laico. Él tiene derecho a comprarse una moto, o tiene derecho a comprarse un auto, y nadie le tiene que decir nada, y él presume, ¿no? Presume con la moto, con el auto, con la bicicleta. El laico tiene derecho a presumir con todo, pero ¿por qué el pastor no? Yo como soy laico puedo ser mundano, porque, perdonando la expresión, ¿no? Si yo me compro una 4x4 no es mundano porque yo digo que yo me la compré trabajando. Pero el pastor no tiene derecho, yo sí. Yo tengo derecho a comprarme una 4x4 y a ir al río y pasar un lindo día en el río y hacer un camping, y nadie tiene por qué criticarme. Pero ¿por qué el pastor no puede? ¿Por qué el pastor no tiene derecho a tener abundancia? María José. Yo creo que es porque el pensamiento es este. Él se está comprando de la plata mía que yo le doy. Claro. Y es como que uno no entiende que esa es la parte de Dios. Claro, otra cosa, ¿no? Cuidado con decirle a un pastor, como han hecho muchos hermanos ignorantes, porque eso es tener ignorancia. Una vez vino un hombre y le dijo al pastor Bullón, lo agarró de la corbata, así, le tiró la corbata y le dijo: pensar que esta corbata usted se la compró con mi diezmo. Entonces yo le diría a ese hermano: esa plata se la compró con el diezmo de todos, no con su diezmo. Y en segundo lugar, no es su diezmo, es dinero de Dios, es una porción sagrada de Dios. Dios le ha ordenado a usted que dé y punto. Justamente no entiende lo que continúa diciendo el versículo 18. Claro, ya lo analizamos. Pero ¿a qué voy yo, chicos? Yo quiero ir despacio con esto para que nos vaya entrando en nuestra estructura mental. Hermano, si un pastor se compra un auto, bendito sea. Yo quiero ver que los ministros de mi iglesia, sobre que nuestra iglesia, hermanos, es perseguida en muchos países, nuestra iglesia es odiada. ¿Por qué nuestros ministros no tienen derecho a vivir bien? Yo no estoy de acuerdo quizás con muchas cosas de la administración, pero lo mismo debo darlo al diezmo porque Dios me ha ordenado y punto. Y aquí Pablo, había un montón de veces en su vida que él estuvo lleno y tuvo abundancia. Él dijo: yo sé vivir humillado, hay veces que no tengo, y también sé vivir en abundancia. Yo sé las dos cosas y estoy enseñado por todo, así para no tener nada como para estar harto, para tener muchas cosas. Pablo había veces que no tenía nada, había veces que tenía poco y había veces que tenía muy mucho. Y ese principio se aplica hoy en día. Entonces yo le pediría a los hermanos que critican a los pastores que por favor estudien la Biblia. Si critican a un pastor porque se ha comprado un auto, hay que criticarlo a Pablo, porque Pablo también tenía en abundancia. Y nadie ha registrado qué es lo que se hacía con ese dinero. Yo no voy a decir que Pablo andaba ostentando y se compraba un Ferrari, por ejemplo, iba a predicar en un Ferrari. Yo no estoy diciendo eso, pero sí tenemos que decir que tenía abundancia. Y cómo la administraba y qué hacía no sabemos porque no ha quedado registrado. Pero chicos, es impresionante el versículo número 18. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia ahora. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, en ese tiempo, en la iglesia primitiva, no había oficinas donde Pablo, por ejemplo, no podía ir Pablo a una red Banelco y poner la tarjeta de débito y cobrar y le salía el ticket y esas cosas. No tenía obra social, él no tenía OSECAD, no tenía OSDE, no tenía qué sé yo. Cobraban el sueldo porque un hermano le traía, venía Epafrodito y le traía. En cambio ahora no, ya está más organizado, la tecnología aumentó. Hoy en día los pastores pueden cobrar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, cobran en oficinas, etcétera, etcétera, de acuerdo a la parte del mundo donde se ve esto. Yo no conozco mucho,
No conozco mucho, pero sí conozco el principio. Entonces, chicos, ¿a qué quiero llegar yo? A que seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros con Dios. No seamos criticones, no seamos malos, porque si yo estudio bien la Biblia, voy a ver de que Pablo había veces que tenía abundancia. Y andaba lleno. Yo no sé si en los bolsillos, en la cartera, en la alforja, no sé dónde, pero de que andaba lleno, ¿por qué lo dice? En el versículo 18. Entonces dice así, chicos. Y el versículo 19 dice, Emilio, ¿cuál me dijiste vos que leamos? Era el 18. El 19 habla de la bendición. Y dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, diciendo, a ustedes que me han mantenido a mí, Dios le va a suplir todo lo que a ustedes les está faltando, porque cuando a mí me faltaba, ustedes me enviaron para mis necesidades 1 y 2 veces. Chicos, es hermoso este tema. Mantengamos a los ministros, amemos a los ministros, no critiquemos a los ministros, ¿sí? Y si no estoy de acuerdo con un ministro, tengo que ir con Biblia y espíritu de profecía en la mano y hablar con él. Los pastores, si es un buen pastor, va a estar dispuesto a dialogar. ¿Se entiende, hermanos? Yo no sé, yo hasta acá les voy mostrando esto. Yo les hago una pregunta. Según lo que vamos estudiando un poquito, ¿va cerrando un poquito más el círculo con todo lo que veníamos estudiando en las otras clases? Chicos, aquí han venido personas al grupo y estoy preocupado, pero esto lo voy a hablar después en privado con ustedes, que están teniendo problemas con el diezmo y no lo están dando. Y son cerca de 4 personas que son de acá del grupo y eso me preocupa. No lo están dando al diezmo. Y estuve conversando con ellos y no lo dan. Ellos lo administran para darlo a los pobres o como ellos quieren o hacen lo que quieren con el diezmo. Pero es clarita la hermana White cuando dice que no se tiene que hacer eso con el diezmo. Es clara. Y lo mismo aquí, ¿para qué era el diezmo? Para mantenerlo a los apóstoles y a Pablo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, yo creo que las cosas que vamos estudiando son esclarecedoras y no critiquemos, porque si criticamos a los pastores de hoy, entonces queda claro, chicos, hay que criticarlo también a Pablo, porque Pablo tenía abundancia, vivía en abundancia y estaba lleno a veces. Y aquí les quiero explicar otra cosa que se me está olvidando. Les quiero explicar el versículo 12, Filipenses 4:12. Dice el versículo 12, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué significa esto? Que Pablo sabía vivir padeciendo necesidad y también sabía disfrutar cuando tenía abundancia. Y esto nos enseña una lección, que no es pecado siempre y cuando le hayamos dado primeramente a Dios lo que Él pide, no es pecado que disfrutemos de las bendiciones que Él nos da. Yo también quiero decir como Pablo, chicos, cuando no tengo, sé vivir humillado. Y cuando tengo abundancia, sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy preparado. Entonces, chicos, yo creo que es muy esclarecedor este estudio porque nos enseña que incluso en la iglesia primitiva, Pablo y los apóstoles vivían de esta forma. Y cuando había, había, y cuando no había, no había. Pero no era pecado vivir en necesidad. No era pecado vivir con poco y no era pecado vivir en abundancia. Porque en todo y por todo estaba enseñado Pablo, para vivir con poco, con nada y con mucho. ¿Sí? Bien. ¿Hugo? Sí. Lo que pasa es que siempre va a haber necesidad. Entonces uno cuando está por ahí, uno tiene por ahí lo normal, pero cuando recibe una bendición de Dios uno lo da porque la necesidad está siempre. Y conocemos personas que tienen necesidad. Amén. Amén. Pero vos decís que si Dios te da algo, a vos te gusta compartirlo. Claro, o sea, te sentís mal al no compartirlo porque ya estás acostumbrado, digamos, a que tenés que compartir porque la necesidad siempre está. Amén. Amén. O sea, Dios me da algo a mí. Yo tengo un dicho que dice así: Dios te bendice para que seas una bendición, ¿verdad? Pero Dios no quiere que vos dejes de disfrutar la parte que te corresponde a vos para que seas feliz.
y te voy a mostrar con la Biblia. Vamos a la Biblia. Eclesiastés, capítulo 5, chicos. En Eclesiastés capítulo 5, ¿sí? Quiero aclarar eso, y muy bueno que han preguntado porque hay gente que se confunde, ¿no? En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, dice el versículo número 18 al 20. 18 al 20. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 al 20, y voy a tratar de explicarlo detenidamente para que nuestra estructura mental logre captar el pensamiento de Dios. ¿Cuántas veces no hemos estudiado el libro de Eclesiastés? Pero parece que no entendemos esto. Y yo les quiero mostrar esto porque hay gente que lo ha interpretado mal a Dios. Hay gente que cree que solamente tenemos que recibir para dar y dar y dar, y yo nunca disfruto nada. Y hay otra gente que se va al otro extremo, recibe y no comparte nada. No sé si me explico. Ya vive recibiendo y recibiendo y recibiendo, y acumula casas, acumula propiedades, acumula muchas cosas, como lo habíamos explicado, de muchos hermanos que hay en la iglesia que por ahí pueden tener una linda casa, una hermosa casa, y nunca te invitan ni siquiera a tomar una taza de té. No sé si me explico. Bueno, aquí vamos a ver el principio, chicos, por favor. Vamos a ver un principio que Pablo dice, que lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento está en el Antiguo, fíjense. He aquí el bien que yo he visto. ¿Y por qué dice el bien? Porque esto está bien, no es malo, está bien. Y le voy a explicar. He aquí el bien que yo he visto, que lo bueno es, o sea que no es malo, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Vamos a explicar el versículo número 18. Aquí dice que es bien. ¿Y qué cosa es lo bueno? Lo bueno es que si Sergio se mata trabajando todos los días con afán y fatiga, lo bueno es que él coma, que él beba y que goce de todo el bien de su trabajo. No es pecado. 19 te dice. Y ya el 19 y 20, pero el 19 y el 20 me va a aclarar de qué manera tengo que gozar. Pero ¿por qué les explico esto, chicos? Por favor, no se vayan al extremo de que cuando Dios les dé bendiciones no compartan con nadie y se vuelvan avaros, y no compartan con nadie o compartan poco. No, hay que compartir mucho. Pero Dios también dice, lo bueno es que Sergio o que Nelson o Elías gocen del bien de todo su trabajo. Si Sergio le ha dado a Dios la parte que le corresponde a Dios, el resto es para él y él es dueño. Si él se quiere ir de vacaciones, si se quiere comprar un auto, una casa de 3 pisos, él es dueño, porque la Biblia dice que lo bueno es gozar uno del bien de todo su trabajo. Y el que dice que está mal no está siendo bíblico, porque la Biblia enseña que está bien. ¿Sí? En Eclesiastés 2:24 también dice algo parecido. Dice así: no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y se alegre en su trabajo. Esto viene de la mano de Dios. Bien, por supuesto, es todo un estudio. Yo tengo un tema que después les voy a mostrar en profundidad lo que es ese tema, pero ahora simplemente un repasito nomás, como ese texto que nos acaba de leer Bernardo. Pero chicos, ¿a qué quiero llegar con esto? Ceci, vos que nos comentaste esto. Hay extremos, chicos. Yo por ahí he leído un libro, ¿no?, que lo escriben los laicos, y ellos, por ejemplo, critican a la persona que quiere prosperar y dicen que es pecado prosperar, que es pecado, que está mal que uno busque las cosas materiales. Y no, hermanos, no está mal. Siempre y cuando tú le has dado a Dios el primer lugar, obedeciéndolo, sirviéndolo, amándolo, teniéndolo, eres dueño de buscar todo lo que tú quieras. Como dice el dicho, ama a Dios y haz lo que quieras, pero entendiendo que amar a Dios es guardar los mandamientos, ¿no? Es como dicen en el Evangelio también: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrán por añadidura. Exactamente, pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? Están los dos extremos. Ustedes van a conocer dentro de la iglesia adventista gente avara, que le gusta ser de la crema, pero nunca se fijan en el pobre.
Y eso causa un cierto rechazo, y reciben, y reciben, y reciben, pero no son una bendición para sus prójimos. Y ellos dicen, aquí está el versículo, dice, mirá, dice el versículo, dice que lo bueno es que yo coma y beba porque es el fruto de mi trabajo. Y lo leen solamente el versículo 18, pero se van a olvidar de leer el versículo 19 y 20 que ya les voy a explicar. Pero quiero volver a leerlo al 18 antes de que me olvide una cosa y ya le doy a Sergio la palabra. He aquí pues el bien que yo he visto, dice Salomón, y no se olviden de que él está hablando por inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. Que lo bueno es comer y beber. O sea que si Sergio quiere hacer una buena comida y nos quiere invitar a todos, ¿es pecado eso, hermanos? No. Así que Sergio ya sabe. Bien. Entonces, chicos, dice que lo bueno es comer y beber. Y yo diría, bueno, ahí terminó el versículo. Y dice, no tan solamente el comer y el beber, sino y gozar uno del bien que te produce todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. En una palabra, si estás yugando, si estás trabajando, si vives fatigado de tanto trabajar, pero eres fiel a Dios, es lo bueno que goces del bien de todo tu trabajo. No te vas a estar fatigando todo el día para no gozar nada. Eso está mal. Eso es lo que yo le llamo teología de la mediocridad. Pero cuidado, porque alguien puede decir, bueno, yo ahora me voy a dedicar a apacentarme a mí mismo nada más. No, porque el contexto va a explicar de qué manera se tiene que vivir. Una cosita. Y dice así, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Al decir que Dios le ha dado, significa que lo está poniendo a Dios en el concepto que Salomón está planteando. Una cosita, si no se me va la idea. Y dice, porque esta es su parte. Entonces, si Sergio es fiel a Dios, está bien que él coma, que beba y que goce de todo el bien de su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios ha decretado que esa es la parte de él y punto. Y si viene un hermano, digamos que Sergio es fiel a Dios, lo teme, lo ama, lo sirve, lo obedece, da los diezmos y la ofrenda, ayuda al prójimo, y él se quiere comprar una 4x4 o un auto 0 kilómetro o una casa allá en Tafí del Valle, y yo vengo de envidioso, míralo a Sergio, tiene casa en Tafí del Valle y no nos invita a nosotros, él está solamente con su familia, con su esposa, y lo entro a criticar. Entonces eso está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que esa es la parte de él. ¿Por qué vengo yo y lo critico si la Biblia dice que esta es la parte de él? Sergio, ¿usted quería decir algo? Un ejemplo también, por ejemplo, digamos, no sé si decirlo como extremo, cuando la señora Juárez como que lo reprende al pastor Andrews, que como que él no ha gozado, digamos, lo que muchas veces la iglesia le queda para él y lo ponía directamente en toda la obra, ¿no? Claro, si bien es cierto, el pastor Andrews lo hizo por amor y iba a tener una gran recompensa en el cielo, pero al ser ya demasiado justo se destruyó. Es lo que te dice Eclesiastés también. Se destruyó. No importa, o sea, cuidado, yo puedo elegir destruirme por amor a Cristo. Yo puedo decir, no, si están quemando cristianos en la esquina y yo quiero ir que me quemen y yo soy dueño. Pero hay cristianos, Jesús no dijo eso, Jesús dijo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y no, porque yo quiero morir, porque quiero ser mártir. Está bien, capaz que los dos somos fieles, yo y Nelson. Y yo digo, quiero ir a morir por Cristo. Ojalá, no es que yo tenga el valor para morir con Cristo, no sé. Y dice Nelson, no, Cristo a mí también me ha dicho que cuando me persigan de esta ciudad, huya a la otra. Y digo, no, Cristo dijo, bienaventurados los mártires, lo que... Y bueno, pero a mí me gusta este otro versículo, y los dos estamos siendo fieles. Cada uno elige el destino, pero siempre y cuando sea en fidelidad. Entonces, chicos, ¿alguien más quería decir algo? Quería, reforzar un poquito lo que vos estabas diciendo, sí. El tema de que por ahí muchos reciben y no dan. Sí. Y tienen que tener claro el concepto de que Dios es el que le da. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el 25, en Eclesiastés 2:25, dice así, lo leemos el 24:26, dice, no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y se alegre en su trabajo. Esto viene de la mano de Dios, porque sin él, ¿quién comerá y hallará satisfacción? Claro. Porque al hombre
que le agrada. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da trabajo, que allegue y amontone para darlo al que agrada a Dios. También esto, bueno, es vanidad y correr tras el viento. Pero estamos viendo también aquí en esta parte que habla del concepto de ponerlo a Dios en primer lugar y de saber, digamos, o sea, saber compartir también. Es que ponerlo a Dios en primer lugar es agradarle, ¿sí? Entonces, habiendo estudiado el versículo del capítulo 5, versículo 18, para que nadie se vaya al extremo, ahora el versículo 19 y 20 va a explicar de qué forma nosotros tenemos que ser felices gozando de todo nuestro trabajo. Dice así el versículo 19: asimismo, a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda. ¿Está mal, hermanos, que uno tenga riquezas y hacienda si Dios te la da? Hermano, Dios es dueño de darle a quien Él quiera riquezas y hacienda. Capaz que viene y Dios le da a Emilio y dice: Emilio, quiero darte riquezas y hacienda. Y ya está. Y dice acá, dice, y le dio también facultad para que coma de ellas y tome todo. ¿Dice así? Su parte. No. Y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios. Cuidado. Digamos que viene Dios y le da a Emilio riquezas y hacienda, y Dios le dice: Emilio, te voy a dar facultad para que vos seas feliz y goces de toda tu hacienda y tu riqueza, pero que no que goces de todo, sino que tomes solamente la parte que te corresponde a vos. Ahí está el secreto. Que de todo lo que Dios nos da, hermanos, no todo es nuestro, sino que una parte para el diezmo, otra parte es para las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas, hermanos, todo va a la iglesia. Una cosa es el diezmo y otra cosa son las diferentes tipos de ofrendas. Hay ofrendas voluntarias, ofrendas por el pecado, ofrendas de agradecimiento, ofrendas por diversos motivos. Todo eso va a la iglesia. Y después está la ayuda humanitaria que nosotros podemos hacer. Como por ejemplo nos comentaba Cecilia que ella quiere compartir con su prójimo. Si Cecilia da los diezmos, las ofrendas, y ayuda a su prójimo con lo que Dios le da, si ha cumplido esas tres cosas, el resto que le queda, ella es dueña de decir: bueno, yo ya le di a Dios lo primero, ahora el resto yo tomo mi parte y lo gozo, porque Dios le da permiso de que ella goce de su trabajo y tome su parte. ¿Y cuál es su parte? La parte es el resto que le queda después de que ella le ha dado a Dios lo que le corresponde. ¿Se va entendiendo, chicos? A ver, lo volvamos a leer. Asimismo, a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para que come de ellas, pero no que tome todo, porque hay una parte que es de Dios, sino y que tome su parte, ¿sí? Y goce de su trabajo. Esto es una bendición de Dios. Y dice el versículo 20: porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le responderá con alegría en su corazón. Hermanos, si Dios te da por mes $100,000, no todo es tuyo. Una parte es tuya. Y Dios dice: toma tu parte, pero dame la parte mía que me corresponde. Aparte, ponete a ver que es 10% de la plata. Hay que ser muy miserable ya para no poner eso. Claro, bueno, pero a veces lo somos. Y digo lo somos porque me cuento entre todo aquel que puede estar escuchando el tema y diga: yo no doy el diezmo. No, yo también me cuento, no me quiero yo hacer el santo. Nos contemos todo como que somos negligentes, o hemos sido negligentes en algún tiempo. No sé si me explico. Claro, lo que yo me refiero es al punto de vista, digamos, de que realmente tenemos que poner diezmo. Claro, pero si Dios le da a Sergio $100,000 por mes, él tiene que separar la parte que le corresponde a Dios: diezmos, ofrenda y ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo puede ser a su familia, a las personas necesitadas que Dios le pone, limosnas que Él hace, pero que ya es fuera de la iglesia. Los diezmos y la ofrenda van adentro de la iglesia y la iglesia los administra. Pero después uno separa un poco más para hacer ayuda humanitaria al prójimo, a la familia, a un amigo, a alguien que le está predicando el evangelio. Una vez que Sergio separó esa parte que es de Dios, el resto
él puede tomar su parte y hacer lo que él quiera y nadie lo puede criticar, porque lo dice acá Eclesiastés que esto es don de Dios, y puede tomar su parte y comer. Y si Dios le da facultad para que coma de ello, él es dueño. Dios es dueño de hacer lo que quiera. Y es un don de Dios, es una bendición de Dios. Pero les vuelvo a repetir, están los dos extremos. El que recibe y no es una bendición, ¿sí? El que recibe y piensa que solamente es para Dios y para el prójimo, pero no disfruta de la vida. Y aquí dice Eclesiastés que nosotros debemos disfrutar. Yo próximamente le voy a dar un estudio que habla de todas las bendiciones bíblicas que están bien conceptuadas, que nosotros podemos disfrutarlos para ser felices. Pero solamente Dios me permite que yo tome mi parte, no todo. Hay gente que toma todo, y ese es, digamos, el extremo. No hay que tomar todo, solamente tu parte, la parte que te corresponde. Entonces, resumiendo, si tú le has dado a Dios la parte que le corresponde a Dios, el resto es tu parte. Y ustedes se van a cansar de escuchar sermones de pastores que dicen que con lo que te sobra a ti, ellos dicen clarito. ¿Acaso no han escuchado ustedes en los sermones miles de pastores que dicen, dale a Dios, la parte que Dios se reserva es el diezmo, el resto es tuyo? Así dicen los pastores. Yo me cansé de escuchar sermones. Bueno, nosotros vamos un poquito más allá, porque yo, cuando les enseño un poco más en profundidad, vamos a ver que está el diezmo, las ofrendas y el dinero que uno lo utiliza para hacer ayuda humanitaria. ¿Sí? Bueno, Jesús también le dijo una vez al que le preguntó de la moneda si debía pagar impuestos, él le dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro, a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y después lo demás cumplamos con las responsabilidades que nos exigen. Pero esto es un don de Dios, hermano. Entonces, tratemos de evitar los extremos. Esa teología de la prosperidad, pero que es egoísta, o la teología de la mediocridad que no disfruta. ¿Saben por qué, chicos? Porque si se van a la teología de la prosperidad se vuelven avarientos, soberbios, no se desarrollan las gracias de la dadivosidad, ¿sí? Y uno termina sufriendo porque se vuelve avaro, no sé si me explico, se vuelve avaro uno. Y el otro extremo, ¿cuál es? Que la persona, por darle todo a Dios, es como que no disfruta de la vida, no es feliz. A mí me ha pasado, y a ustedes también les va a pasar, que por querer dar solamente a los demás, uno no disfruta ni por comprarse un helado, no disfruta ni por salir a comer una pizza. Y no, Dios te dice que si tú has dado un poquito a Dios, toma tu parte, sé feliz, cómprate un helado, cómprate una pizza, cómprate un sándwich. Sé feliz, porque lo dice acá, sean felices. ¿Sí? Bien, ya nos desviamos del tema, nos hemos ido hacia otra rama. No sé si más o menos, no sé si pudiste captar los diferentes conceptos. Chicos, ¿han podido captar más o menos los conceptos? Bien. Siguiendo un poco más con este tema, hermanos, vamos a avanzar un poco más y quiero mostrarles había un texto acá que les quiero mostrar. Está ese versículo, hermanos, lo vamos a buscar en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos viendo varios textos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. ¿Lo tienen, chicos? Vamos rapidito porque el tiempo avanza, ¿sí? Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla. Y aparte también dice, digno es el obrero de su jornal. Hermano, ¿a qué se estaba refiriendo a los ministros de ese tiempo? ¿Que aquí hay que darle honra, que hay que decirle, hola Señor, ¿cómo está? No era honra de palabra, hermanos. Era honra de... Entiendan lo que quiero decir, dice Pablo. Ayuda económica, hermanos. Si algún anciano está necesitando de un sustento, y más si trabaja en predicar y en enseñar, no pongan bozal al buey que trilla. Y aparte, dice Pablo, a ver si me logran entender, digno es el obrero de su salario. Y hermanos, ¿y de qué iban a vivir? ¿De ofrenditas que daban, de limosnas? No, hermanos.
Hermanos, le hago una pregunta. ¿Hay fundamento bíblico para la enseñanza sistemática del diezmo y la ofrenda? Claro que sí, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Pero claro, como no dice literalmente que hay que dar el diezmo, o darás el diezmo cada día sábado, cada mes o cada vez que cobres, los hermanos no lo quieren dar. Pero tampoco hay un versículo que diga literalmente, acuérdate de guardar el sábado del séptimo día como se lo guardaba en el Antiguo Testamento. Tampoco hay un versículo que diga, no fumarás, porque el fumar es un vicio que trae ciertas drogas en el compuesto químico del cigarrillo. No dice eso. Entonces no podemos filosofar y decir, como no lo dice, no lo hago. En Gálatas capítulo 6, dice, chicos, el versículo número 6. En Gálatas capítulo 6, dice el versículo 6, chicos, dice así: y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. ¿Y quién eran los que instruían? Los apóstoles, hermanos. Todos los que eran apóstoles o ancianos de gran categoría, que eran ancianos especiales. ¿Y qué está queriendo decir Gálatas 6:6? El original griego dice, comuniquen todos los bienes. En una palabra, de todo lo que tú tengas, comunícale todos los bienes que él esté necesitando a su vez. Si necesita algo económico, algo económico. Si necesita algo material, algo material. Si necesita alimentos, alimentos. ¿Se va entendiendo, chicos? Lo van entendiendo a la luz de toda la Escritura. Yo soy de hablar rápido, pero estoy tratando de frenarme para que de a poquito lo vayamos asimilando en la mente. Y qué casualidad que lo escribe Pablo. Y Pablo tenía bien en claro el tema de los diezmos y las ofrendas y del sostén de los ministros que predicaban el Evangelio en ese tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos viendo varias cosas que hablan de esto, hermanos. Y bueno, Mateo capítulo 23, versículo 23, vamos avanzando. Mateo capítulo 23, versículo 23. En Mateo capítulo 23, versículo 23 dice así. Qué interesante, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Lucas capítulo 11, versículo 42. Vamos viendo muchos textos. Lucas capítulo 11 y versículo 32. En Lucas capítulo 11, versículo 42, ¿sí? 42 dice así: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Daban diezmo de todo. Eran fanáticos en el diezmo, ¿no? Mas el juicio y el amor de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. ¿Había que dejar de dar el diezmo? No. ¿Había que dejar de tener misericordia? No. Todo había que hacer. Pero hay algunos que dicen, lo que pasa es que esto lo dijo Cristo cuando todavía estaba vivo y no había muerto en la cruz. Entonces estaba vigente todavía el sacerdocio levítico, pero una vez que él moría, el sacerdocio levítico finalizaba, como lo dice Hebreos capítulo 7, entonces todo lo ritual desaparecía y con ello también el sostén del templo. Y nosotros decimos, amén, es así, pero en cierto punto, no en todo punto. ¿Por qué? Porque el sistema del diezmo pasa a ser vigente, porque cuando Pablo escribe en 1 Corintios 9, vuelve a traerlo a colación al sistema organizativo económico del diezmo para el sostén del levita. Y volviendo un poquito también al estudio anterior,
podemos decir que el diezmo no es imagen de lo que era Cristo, que es lo que realmente ha caducado. Claro, y el diezmo no era imagen de Cristo en nada, era simplemente un sostén económico para sostenerlo al ministro levita. Y Pablo, hablando del sostenimiento del ministro levita, lo aplica a él. Ustedes van a ver que lo está aplicando a él, ¿sí? Bien. Y bueno, si vamos por el sábado, digamos que dicen que en el Nuevo Testamento no se lo nombra sábado, pero vemos que las mujeres cuando van a ungirlo a Cristo y van a comprar las especies, van a descansar el sábado y recién vuelven el domingo a la mañana a querer ungirlo. Claro. Entonces Cristo ya está muerto. Claro. Pero el sábado las mujeres habían entendido que lo mismo había que seguir guardándolo. Claro. De ahí nosotros sacamos para defender el tema del sábado, ¿no? Bien, pero ese es otro tema. Pero así nosotros podemos ver de que aunque hay cosas que no están especificadas en la Biblia, por la conducta de los cristianos de ese tiempo ya nos damos cuenta de que practicaban estas cosas, seguían en vigencia, por la conducta de los cristianos. Ahora bien, chicos, siguiendo adelante con este tema, ¿sí? No sé si alguien me puede decir la hora, ¿qué hora es más o menos? 10:20. Bien, tenemos un poquito más. Les quería leer, no voy a avanzar un poco más con este tema, lo voy a dejar al otro tema, a la otra parte para la próxima clase, ¿sí? Pero sí quiero leer unas citas del Espíritu de Profecía que hablan de qué maldición hay sobre aquel que no da el diezmo, ¿sí? Espero haber traído el libro, es Testimonio, tomo 9, ¿sí? En el libro Testimonios para la Iglesia de Elena de White, tomo 9, chicos, vamos a leer, a ver si lo puedo encontrar acá. No sé si está. Se me hace que no está. Aquí tengo algunas citas, sí, pero no era Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Yo traje el tomo 9, pero lo mismo lo tengo en el otro libro, aquel que se llama Probemos al Señor, así que vamos a leer de aquel mejor. ¿Me pueden alcanzar ese librito, por favor? ¿No es entonces el tomo 9? No. Vamos a leer de Probemos al Señor. Probemos al Señor. Bien. Hay gente que ha cuestionado a Elena de White, ¿no? Y dicen, ¿cómo Elena de White va a decir que es pecado no dar el diezmo si la Biblia no lo dice? ¿Y cómo que no? Claro, sí lo dice en Malaquías. Al robar ya es pecado. Lo dice en Malaquías y aparte lo dice Cristo. Esto no había que dejar de hacerlo. Y había que hacer esto y no había que dejar lo otro. Lo cual nos muestra que si no lo cumplíamos estaba mal. Bien, la hermana White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 201, dice lo siguiente: el diezmo le pertenece a Dios y los que se entremeten con él serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial a menos que se arrepientan. Que la obra no siga limitándose debido a que el diezmo ha sido desviado hacia otras empresas que no son las que Dios ha establecido. Hay que hacer provisión para esos otros proyectos de la obra. Tienen que ser sostenidos, pero no con el dinero del diezmo. Dios no ha cambiado. El diezmo todavía debe utilizarse para el sostén del ministerio. La iniciación de la obra en nuevos campos requiere mayor servicio ministerial de la hora, del que ahora tenemos, por lo que debe haber recursos en la tesorería. Y termino una cita que quiero que la escuchen. El responsable del rebaño de Dios debiera cumplir fielmente su deber. Si adopta la posición de que no cumplirá el deber porque éste no le resulta agradable y que por lo tanto lo dejará para que otro lo haga, no es un obrero fiel. Que lea en Malaquías las palabras del Señor que culpan de robar a Dios a la gente que retiene el diezmo. El Dios poderoso declara: malditos sois con maldición. Malaquías 3:9.
Cuando el que ministra en palabra y en doctrina ve que los miembros siguen un comportamiento que les acarreará esta maldición, ¿cómo puede descuidar su deber de instruirlos y amonestarlos? ¿Cómo dice? Cuando el que ministra en palabra y en doctrina ve que los miembros siguen un comportamiento que les acarreará esta maldición, ¿cómo puede descuidar su deber de instruirlos y amonestarlos? Cada miembro de iglesia debiera ser enseñado a ser fiel en la devolución honrada del diezmo. Y después tengo otro librito acá que se llama Probemos al Señor, ¿sí? Que en la página 21, de este folletito dice lo siguiente, y a su vez esta cita está sacada de Testimonios, tomo 9, página 247 a la 250, y dice así: el diezmo es del Señor. Bueno, es la misma cita, nada más que estaba escrita con otras palabras. Bien. Que la obra no siga siendo limitada debido a que el diezmo se ha apartado hacia diversos conductos que no tienen nada que ver con el fin al cual Dios lo destinó. Es la misma cita, pero la hermana Joy por ahí ustedes van a ver que le agrega otras cosas, la hace más profunda, le pone otras palabras. No, porque hay gente que dice así: yo no doy el diezmo, ¿no? Dicen así, pero yo ese diezmo yo lo dedico para hacer la obra de Dios. Y bueno, si yo la que le estoy dando estudios bíblicos a la Antonia, por ejemplo, la Antonia ha dejado, ha hecho la fe de Jesús, pero ha dejado nada más. Ella, y bueno, y la Raquel también por ahí dicen, sí es verdad que yo no estoy dando el diezmo ahora, pero yo estoy utilizando esa plata en ayudar a la gente que necesita. Claro. Y yo le he dicho, no, pero vos no tenés que tocar lo que es de Dios porque le estás robando. Vos tenés que darle a Dios el diezmo y las ofrendas, y de tu plata, de lo que te queda, ayuda a quien vos quieras. Claro. Pero lo que es de Dios tenés que darle. Que son otros conductos, no sé si me explico. Son otros conductos. Bien. También un poco como Caín, ¿no? Que él hacía lo que él quería, ¿no? Claro. Como ¿Y qué tal le fue a Caín por hacer lo que él quería? Y bueno, acá dice lo siguiente: que la obra no siga siendo limitada debido a que el diezmo se ha apartado, ¿sí?, hacia diversos conductos que no tienen nada que ver con el fin al cual Dios lo destinó. Se ha hecho provisión para estos otros ramos de la obra. Deben ser sostenidos, pero no con el diezmo. Dios no ha cambiado. El diezmo todavía ha de usarse para el sostén del ministerio. Y bueno, la famosa cita que yo siempre les leo, hermanos, en la página 12, ¿sí?, de Probemos al Señor. La página 12 dice así, y esto está sacado de Testimonios, tomo 9, página 249, ya vamos terminando. Dice así: el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Durante largo tiempo el Señor ha sido robado, porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Algunos no han estado satisfechos y han dicho: no daré más mis diezmos, porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Pero ¿robarán a Dios porque piensan que el manejo de la obra no es correcto? Presenten sus quejas en forma clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas debidas. Pidan que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengan lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que son infieles, porque otros no están obrando correctamente. Chicos, por favor, les comento algo. En la próxima clase vamos a ver un poquito más algo que se está cuestionando, y es que se cuestiona lo siguiente. Dicen,
Pero ¿por qué no administramos el diezmo ahora como se lo administraba en el Antiguo Testamento? Yo no doy el diezmo porque ahora no se lo administra como se lo administraba en el servicio del templo. Eso vamos a contestar después la próxima clase. Pero ¿qué termino diciéndoles yo? El espíritu de profecía dice eso. Ya nos hemos cansado de ver con la Biblia versículos bíblicos. También lo dice el espíritu de profecía. Pero como ustedes ya saben, y algo de lo cual ustedes están bien informados y bien instruidos, es de esos hermanos que contradicen el espíritu de profecía porque dicen que la viejita se equivoca. La hermana White, si al que no da el diezmo le llama infiel. Y la hermana Juay al que no da el diezmo le llama infiel. Y Malaquías al que no le da el diezmo le llama maldito. Y si es maldito es porque es un pecador, ¿sí? Entonces, chicos, que Dios nos ayude a seguir investigando un poquito más este tema para ver los principios que hay en la Biblia que nos llevan a aceptar el sistema de vigencia económico que da a conocer la Biblia sobre el diezmo y las ofrendas. Que Dios nos ayude también a ser fieles en dar lo que le corresponde a Dios. Nada más. Bien, chicos, empezamos.